Shalom, 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 shalom aleichem a todos. En esta mañana vamos a continuar con lo que es el mensaje, o mejor dicho, el estudio del Shulchan Aruch Yakut Yosef. Y esto, en este capítulo, estamos ya en el tercer volumen de Yakut Yosef, mirando ahora lo que es la Sukkah. Hemos terminado lo que es Rosh Hashanah, hemos terminado lo que es Yom Kippurim, y entre ese intervalo estamos ya preparados para edificar lo que es la Sukkah, un gran mandamiento de cabañas. Quienes son hábiles y tienen muy en cuenta en el cumplimiento de la mitzvot, comienza de inmediato la construcción de la Sukkah, terminando el día de Kippur. Así dijeron nuestros sabios: Zerezim makdimim mitzvot. Los ágiles son rápidos en el cumplimiento de los preceptos. Si recae un Shabbat entre Yom Kippurim y Sukkot, hay quienes dicen que debe amar la Sukkah antes de Shabbat. Otros opinan que debe hacerlo después. Cada Yehudí trata de personalmente ocuparse en hacer la Sukkah, y si esto es difícil para él, por lo menos que ayude a alguien en algo de la construcción, especialmente en el techo de la misma, e inclusive suspende el estudio de la Torah para tener tiempo para disponible y construir la Sukkah. Además, para conseguir la Lulav y Etrog, que son cosas muy importantes para el servicio del judío en su aborad de Sukkah. Muy bien, y aquí vamos ahora a entrar en algo mucho más conveniente, que cada uno tenga su propia Sukkah para comer y dormir en ella. Durante los días que están entre Yom Kippurim y Sukkot, no dicen Tajanum, es decir, no se está pidiendo disculpa. Es un tiempo de alegría, fiesta de alegría, y estamos celebrando el hecho de que Dios está con nosotros, ¿no? Ana y Beyabor tampoco se dice, pero si está permitido observar ayunos individuales, por ejemplo, si está permitido observar ayunos individuales en el aniversario del fallecimiento del padre de uno, la madre de uno, o surdavino, conforme la opinión de lo que es el Maharán. Ahora vamos al capítulo 24, donde vemos que la importancia de la Sukkah tiene que ver con las paredes y el techo de la Sukkah. Dine ha-sejach ve-ha-defanot. La Sukkah se compone de tres paredes, por lo menos el techado. Las paredes pueden construirse de cualquier material que sostiene ante el viento. Por consiguiente, se excluyen las telas y sábanas. Estas no son aptas para considerarse paredes de la Sukkah, puesto que el aire la manea. En general, todo material que el aire regula lo mueve, aun cuando se va a vencer a menor de 24 centímetros, no es apto para la construcción de las paredes. Hizo una pared de tela de dos correctas, la Sukkah es pésula. Pésul no es apta, y debe llamarse la atención a quienes arman las paredes divisorias con sábanas sin tener varillas o otro material sólido detrás, que están sentándose en una Sukkah pésula, perdiendo el precepto de la Sukkah, pronunciando cuantas bendiciones en vano. Has Shalom. En una emergencia, el azúcar que es construido dentro de un patio protegido del viento y amarró fuertemente las sábanas al marzón del azúcar de forma que no pueden soltarse, dado que regularmente ahí no hay corre aire, se puede permitir considerar una azúcar apta. Pero si esta azúcar cuyas divisiones están hechas con sábanas o telas que fue construido en un lugar abierto, no protegido del aire, no es apta de ninguna forma, aun cuando estén fuertemente amarradas a las columnas de la Sukkah. Enrejados de madera, de metal, bardas y bardandales que tienen más de 8 centímetros de altura y cuyas bardillas están adheridas y clavadas fuertemente a menos de 24 centímetros, una de cada horda, son consideradas aptas para la construcción de la pared. Las varillas y vigas que forman la pared no necesitan estar cruzadas, pueden estar adheridas, clavadas en forma paralela, una horda
una o la horda alto de su cala esencial que esté en menos de 24 centímetros, una de horda, y como ya se aclaró, cualquier tipo de material sólido es apto para las paredes, solo en el techado es imprescindible que el material sea kasher, como se explicará más adelante. Cada una de las paredes debe tener una altura de 8 centímetros. Algunos son más estrictos y exigen que tengan 1 metro como mismo, y es sugerible tener en cuenta o la opinión, puesto que se trata de preceptos de la Torá. Aun cuando la altura del sukkah esté dentro de las medidas estipuladas, lo correcto es que tenga por lo menos 1 metro desde el asiento dentro de la sukkah hasta la superficie inferior del techado. De lo contrario, entra en la discusión de si este debe o no bendecir Leshev Basukah. En resumen, de un principio, por procurar hacer del techado a la altura de una persona, como mínimo. La sukkah cuyo techo está a más de 24 amot, es decir, 9.6 metros del piso de la misma, es pérsula no apta. En cambio, las paredes se pueden tener más de en esa altura, siempre y poniendo atención que desde el techado el piso haya menos de 9 metros. Muy bien, esencialmente debe poner atención a amar lo que es la sukkah, y que es esta idónea para mantenerse firmemente a los 7 días de la fiesta de Sukkot. Así que tienes una estructura fuerte para que se mantenga por 7 días. Porque obviamente el octavo día ya no estamos habitando en ella necesariamente, aunque está todavía edificado. Baruch atah Adonai Elohim Megalam Shehakol Niyeh Bevaro. Muy bien. De no ser así, las bendiciones se consideran en vano, una verajá, un verajot levatalá, inclusive durante los primeros días, cuando la azúcar es resistente aún. No es necesario señalar la madera del azúcar para que cada año ocupen el mismo sitio, puesto que en sí toda ella es un medio para cumplimiento de un precepto. Es decir, no hay diferencia de importancia de los distintos lados del azúcar. En consecuencia, está permitido intercambiar las maderas que forman el azúcar de un lado al otro de un año. Un azúcar reglamentaria construida sobre un camión o camioneta es apta para bendecir Leshev Basukah dentro de ella. Tomar una comida formal aun cuando esté en movimiento, asimismo el azúcar levantado en un barco. Se derrumbó el azúcar en Yom Tov, digamos en día festivo, y no hay orden que en la cercanía está permitido indicarle a un no judío que la vuelva a levantar el mismo Yom Tov para poder comer y dormir en ella. Aun cuando todo el techado se cayó, está autorizado a volverlo a colocar por medio del gentil. Con mayor razón, aún los judíos habitantes de la diáspora que construyeron la sukkah en víspera del día festivo, derrumbándose una de las 3 paredes obligatorias del segundo día de Yom Tov, sin ninguna duda está permitido al no judío que levante de nuevo. En este caso específico puede colocar la pared a pesar de que el techo está puesto en un principal. Están prohibido techar la sukkah antes de tener fijas las 3 paredes reglamentarias, por cuanto la sukkah estaba ya kasher con las paredes en regla. El material de techado tiene que ver con vegetal, es decir, productos, plantas o árboles, como varillas de madera, ramas en general. Todo producto no vegetal está prohibido para el techado. Esto incluye varillas o tubos de metales, piel de animal o plástico. Incluso estos productos vegetales permitidos para el techado del azúcar deben estar ya cortados y arrancados de la tierra, y automáticamente queda excluido el techo cubierto con ramas
de un árbol o se haya plantado en una enredadera de vegetal que permanece sembrada en la tierra. Es decir, está prohibido armar la sukkah debajo de ellos utilizando sus ramas y su hoja como techado sin haberlos cortado de su tronco previamente. Estos techados se llama el sejaj, el techado. Además de construirse con productos vegetales, esto tiene que ser materiales que no reciban tumá, impureza. Aquellos que son propensos a recibir tumá, como alimentos, frutas, no se utilizan para el techado. Igual cajas, cajones, armarios, aún después de desarmarlos para hacer de estos varillas, está prohibido para techar con ellos. Únicamente quienes permiten sostener el techado con este material de cajas o cajones o armarios, una vez desamarrados, pero no para el propio techado. Está prohibido construir la sukkah debajo de un balcón, terraza o cualquier otra edificación. Una sukkah, así indefinitivamente, es no apta, siendo aconsejable advertir al público para que preste la atención a esta regla. Está permitido armar la sejak de la sukkah debajo de un techo movible, de ser necesario podrá extenderlo para guardarse o guarecerse de la lluvia, y lógicamente está autorizado al volverlo a abrir luego. En ese caso hay quienes opinan que al colocar el sejak, el techo que protege la lluvia, forzosamente tiene que estar abierto, pero hay poskim que difieren en este caso. En este caso, el techado del azúcar. Marshmallow. Okay, close the door. El techado del azúcar solo puede colocarse en vez de armadas las tres paredes reglamentarias. Ta'asebe lo min ha-sui, y es lo que está prohibido. Hizo el sejak de forma inclinada como el techado de las casas del campo. La azúcar es apta igualmente cuando por encima del sejak pasan hilos de teléfono, de electricidad y tendido de ropa. La azúcar que Shara es apta, y aun cuando hay quienes son estrictos en esto. Si no advirtió que estaba extendido el techo protector de la lluvia y dijo la bendición del Sheb Azúcar, a percatarse de ellos y quitarlo el material del sí mismo no es vegetal, vuelve a pronunciar la bendición. En cambio, si ya dijo le Sheb Azúcar y más tarde en el transcurso de la comida comenzó a llover, extendiendo entonces el techo protector, al quitarlo no bendice nuevamente, aplicándose aquí la regla de Safek Berajot Lagel, dudas en la bendición aligera y no se bendice. En los quinchos o el palapaz que se construyen en los conjuntos o a la casa al fin de la semana, en común que se amarzón del techo que esté construido con varillas de madera clavada firmemente una junta y otra cruzada, de manera tal que apenas ocurre firmemente otra cruzada, de manera que escurre el agua sobre este armazón, fijan las planchas del plástico otro material para protegerse de la lluvia, y ahí comen y descansan durante el año. Ellos deben saber que aún quitando esta plancha y dejando el amarzón de varillas como sejak, no es permitida esa azúcar. Es imprescindible quitar los clavos y remover esas varillas colocando con toda la extensión de la sejak. La azúcar está exenta de la mezuzá. No necesita mezuzá ponerlo en la azúcar. Uno, porque es obviamente un lugar temporal. Sin embargo, no es necesario quitar la mezuzá de un cuarto normal cuyo techo es desamarrable para la fiesta de su planta en la ceja kasher, convirtiendo en una azúcar tal lugar. Si quiere ser estricto y sacarla, es conveniente que lo haga con la finalidad de entregarla a un sofer escriba para que examinen
mezuzá y volverla a colocar pronunciando la bendición Likboa mezuzá, sin ninguna duda. Básicamente la regla es permitir utilizar para sostener, fijar, el amarrar, el sejaj, aquellos materiales que los jajamim previnieron no usar para cubrir un techo, cuando aún la Torah no esté prohibido. Por lo tanto, está permitido incluso ex profeso cubrir la suká con pequeñas varillas de madera amarradas unos a otros con hilo de algodón cuando se hacen con esa intención. El hilo de algodón, aunque no es empleable para el sejak, puede utilizarse y sostenerse el mismo por ser producto vegetal. Cortinas hechas con cañas. Estamos hablando de cortinas hechas de cañas. Si están fabricadas con la intención de cubrir y techar, están permitidas, pero si lo hicieron con otro propósito, están prohibidos para el techado del azúcar. Las esteras hechas con un junco y pajillas no se utilizan para cejar, pero por cuanto normalmente no se fabrican para la finalidad de cubrirle o cubrir. Está permitido hacer cejaje del azúcar con varillas de madera, cuidando de no dejar espacio que queda entre una varilla y otro a todo lo largo del azúcar sin cubrir, y es conveniente interrumpir ese espacio colocando algunas ramas atravesadas, varillas o billete de madera, con esto que queda cacher el azúcar. Premeditadamente el techado del azúcar debe estar colocado de forma que permite ver desde adentro las estrellas más brillantes del cielo. Si este es muy espeso, no alcanza a verla desde abajo. Incluso los rayos solares no penetran ni se ven. De todos modos, la azúcar es apta sin lugar a dudas. Sin embargo, si es espesor del techado es tan compacto que aún un fuerte lluvia no penetra, algunos prohíben, otros permiten. Es importante que en esta coyuntura tener en cuenta la opinión de los que prohíben. Debe apoyar las ramas de varillas del propio sejak para poner amarzón construido con productos no vegetal, como tubos de metal cerca de alambres similar a los que usan en los tendederos de azotea bardada o enrejado de hierro, tampoco sobre aquellos propicios de recibir tumá, que deriven de productos vegetales como cajones, escaleras o objetos de madera. Debe colocar el techado sobre ellos directamente, exclusivamente, en la eventualidad que decaiga esta de hecho, Bedeaved. Algunos jajamín sí lo permiten. Está permitido construir el almarzón del azúcar con tubos de metal, colocando sobre en sí un esqueleto de madera virgen y sobre este el sejak. Así los tubos sostienen el esqueleto de la madera y en esta al techado el ma'amid de ma'amid, si de parado a parado. De esta manera no hay prohibición alguna. Algunos que sí instala unas cuantas varillas de la madera sobre el almarzón de tubos y el sejak, el techado, se apoya sobre ellas, la azúcar es apta indudablemente. En la eventualidad de no conseguir madera virgen para sostener el techado, puede desarmar, esto es imprescindible, cajas y otros cajones de madera o otros objetos del mismo material y utilizarlo para apoyar las palmas de las junquillas del sejak. El almarzón que sostiene sejak puede ajustarse con clavos de hierro y otros metales, amarrarlos con materiales propensos a recibir tuma, dado que esto se considera ma'amid de ma'amid, es decir, sujetan el material que sostiene sejak, por lo tanto está permitido. No se construye el azúcar, tanto las paredes como la sejak, con materiales que despiden mal olor. La azúcar que fue construida por un obrero no judío exclusivamente para un yehudí, pocos días antes de la fiesta de Sukkot, es apta de acuerdo a la ley y no es imprescindible renovar su construcción. Sin embargo, es conveniente y muy aconsejable restaurar o cambiar algo en el techado, en las paredes, de forma que puede decirse que el yehudí participó
en parte de la misma. Solamente cuando advierte en el mismo Yom Tov que todo Sukkah fue levantado por Goim y ya no tiene la posibilidad de quitar parte del techo de las paredes para, para la prohibición de construir en Yom Tov. Está autorizado a bendecir Lesheba Sukkah, puesto que, como se explicó, es apta y puede decir sobre ella la veraja correspondiente conforme a la ley. Renovar y restaurar o cambiar algo en la sukkah que construyó un goy puede ser exclusive en las paredes hasta la altura de 10 tefajim o 8 centímetros aproximadamente. No es indispensable que sea el techado. Debe quitar y volver a colocar más de un tefaj guardado, es decir, más de 64 centímetros guardados del techo, las paredes de la sukkah. No colocó el techado de la sukkah antes de levantar las paredes, totalmente están aptas de acuerdo a las leyes y las reglas de Ta'ase Velomin Hasui. Cambió el orden colocando el techado antes de construir las paredes. Hay quienes prohíben esta sukkah y hay quienes permiten, pero dado que se trata de un precepto de la Torá, hay que ser estricto y en este caso específico remover todo el techado de la misma de manera de levanta una palma o varilla y vuelve a instalar luego de la que juntó, la alza y lo colocó nuevamente y así sucesivamente. Entonces la sukkah será kasher de acuerdo a todas las opiniones. Está permitido que un niño menor de bar mitzvah coloque el techado de la sukkah, también un no judío puede hacerlo, pero es conveniente que lo haga un yehudí adulto que comience a cubrir con las palmas y las varillas y luego el niño o el gentil continúa. Si alguno de ellos ya colocó todas las palmas, tenemos que entender que esto fue creado por un menor de edad y todavía el judío debe de participar de alguna forma. Sukkah Yeshanah, antigua, se considera aquella que se armó con más de 30 días de anticipación. La fiesta de Sukkot es apta para cumplir el precepto de la Torah sin necesidad de renovar. Aún así, la mitzvah de recondicione algo en la construcción de la sukkah antes de la fiesta. Así lo advierte el propio día festivo, sin posibilidad de corregir nada. Bendice Lesheba Sukkah por cuanto también la sukkah Yeshanah es apta. Está permitido cortar ramas de árboles frutales para cubrir con ellas el techo de la sukkah. Esto significa que no recae aquí la prohibición de Bal Tashchit, no destruirá. Sin embargo, es conveniente que haga cortar las ramas del árbol o de los árboles frutales por medio de un gentil. De poseer árboles estériles, es preferible que tome de ellos las ramas para el techo de la sukkah. Sobre esto no hay duda que rija la prohibición de Bal Tashchit, no destruirás. En las ciudades donde la regencia no permite cortar ramas de los árboles de jardines y parques, de ninguna manera está permitido cortar y techar con ellas, estaría cumpliendo con mitzvah, con algo proveniente de una acción vedada. En consecuencia, está prohibido bendecir Lesheba Sukkah sobre una sukkah que fue cubierta con ramas y varillas sustraídas, en este caso al gobierno de la ciudad. De la misma ley es para que el que se subtrae madera o que las usa sin permiso de su dueño y hizo techado con ellas sin haberles pagado o sin haber recibido autorización para usarlas, con toda seguridad está prohibido decir la bendición correspondiente de sukkah. Es decir, en otras palabras, si no tiene la autoridad legal para poder utilizar el material para hacerlo, en sí no puedes hacerlo. Si no puedes decir la bendición, mejor dicho, porque sería una bendición en balde. Algunos hajamim son estrictos y no autorizan la sukkah que se construye en vía pública, de Shut Hardabim, pero la opinión de otros poskim es que la costumbre está muy generalizada. Muy bien, vamos a ver ahora un poquito de los ornamentos de la sukkah. Ornamentos de la sukkah. Capítulo 25 del Yakut Yosef.
Shulchan Aruch. Es mitzvah decorar y embellecer la sukkah. El Talmud Shabbat 133, verso 2 está explicado así. Ze'eli ve'ani vehu. Este es mi Dios, yo lo embelleceré. Esto es muy importante porque este concepto se ha sustraído en todas las casas y todos los lugares bellísimos de los Bet Knesset Sefaradí, que en esto emplea la idea de que la sinagoga debe ser bellísima, la casa de adoración debe ser más bello aún de su propia casa. ¿Por qué? Porque es extraído sobre este concepto que este es mi Dios y lo embelleceré. Es decir, darle honor, darle gloria, darle lo que es buen parecer. Haz un sukkah bonito y consigue el lado hermoso. Aquí significa que hay que hermosear los preceptos delante de Él, el Eterno. Por consiguiente, acostumbraron a decorar la sukkah con toda clase de ornamentos, adornos, cuadros, fotos de grandes rabinos de Israel, demostrando nuestro gusto y cariño por la mitzvah. La amplia mayoría de los ornamentos están compuestos de materiales no aptos para el sejak, y por lo mismo tiene que colocarlo dentro de los cuadros tefajim, 30 centímetros bajo la superficie del techo. Por eso están colgando, está más bien conectados de los postes o las paredes. De esta manera los adornos se consideran completamente complementarios, absorbidos a la importancia del sejak, el techo. Consecuentemente puede colgar un gobelino adentro de los 30 centímetros del techado y sentarse debajo del mismo. Asimismo, las tradicionales cadenas que fabrican con papel de color y nylon deben pender dentro de los cuartos tefajim del techo y adherirla a las paredes de la sukkah. El aceite o velas que se encienden Yom Tov el día festivo, si desea colocarlos dentro de la sukkah, está autorizado a colgarlos a más de 30 centímetros del techo. No le recomiendo esto para que no se encienda el fuego el techo de sukkah, por el peligro que significa que esté demasiado cerca a él. Solo que en esa contingencia debe estar alerta y no comer ni dormir debajo de ellos. La misma regla es con respecto a las lámparas o focos eléctricos. El fruto o otros alimentos que decoran el techo de la sukkah no deben utilizarla hasta terminar Simchat Torah, inclusive si se cayeron, y no debe disponerse de ella. En el Shabbat y Yom Tov está prohibido también manipularlas en la regla de Mukse. Mukse ya habíamos aprendido en algunas clases que ha estado conmigo, que Mukse es algo que no tiene valor para el día que es un Yom Tov o un Shabbat. Los más aconsejables es acondicionar la víspera de la fiesta todos los alimentos que decoran el techo de la sukkah. Expresándose de esta manera, colocó los adornos de la sukkah con la condición de utilizarla cuando lo desea. Entonces sí, debe de prenderse, puede disponer de ellos tranquilamente. Todo es con referencia a los adornos, el que se respeta al material de la sukkah propiamente dicho, no hay solución. Algunos para disponer de ella durante la fiesta. Por ello es que tenemos esta prohibición de arrancar hasta una ramita de astilla o utilizarla en su beneficio. Está permitido quitar las cortinas de la tela que decoran las paredes de la sukkah si es que llueve y hay peligro de que se arruinen con agua. Para esto debe poner atención la víspera del sukkah y no amarrar cortinas con doble nudo. Ya entonces no podría quitarlos en Yom Tov y Shabbat. Lo más aconsejable es amarrarlas por medio de un moño solamente, y así podrá quitarles sin ningún prejuicio. Algunos que suelen colgar sobre la pared ya kasher de la sukkah el parojet, con los que cubran el Aron Kodesh, está permitido hacerlo por cuanto no se considera zorek mitzvah, necesidad para el cumplimiento de mitzvah, el techo de buscar embellecer, adornar la sukkah. Con referencia al parojet en sí, también se permite aligerar en situaciones de máxima emergencia como guerra, a un peligro inminente, o cubriendo con ellos puertas y ventanas del Bet Knesset de casa particular, o de forma oscurezca el reflejo de la luz y despide el exterior durante el tiempo que están orando o estudiando Torah. Indudablemente esto también se conceptúa como Zorek Mitzvah. Muy bien, vamos a ver ahora un poco de lo que es utilizando la sukkah
¿Cuándo utilizar la azúcar? ¿Cuándo? ¿Qué momentos? En la víspera de la fiesta de Sukkot no debe alimentarse con una comida formal. A partir de la 10ª hora del día, unas 2 horas antes de la puesta del sol, para hacerlo en la noche con apetito y cumplir con el precepto de la Torá de cenar en la Sukkah la primera noche de la fiesta. Por comida formal se considera en este lugar ingerir más de 58 gramos de pan. Algunos poskim son más estrictos y no autorizan comer pan después del mediodía, pero en caso necesario que pueda apoyarse en los hajamim que aligeran. De todas maneras, en la medida en que es posible, es aconsejable almorzar antes de la mediodía, ya que se cenarán en la Sukkah apenas comenzadas de la noche, y ya esperarse en hacerlo con apetito, demostrando con cariño por la mitzvah. Por tanto, tratará de privarse de comer de la tarde más de la cabeza del pan. Muy bien, pasteles, frutas, puede comer más de 58 gramos la víspera de Sukkot por la tarde, incluso comida con arroz, frijoles y ordo guisados está autorizado y comer hasta antes de la puesta del sol, teniendo en cuenta solamente que al anochecer estará obligado a cenar en la azúcar, que es mitzvah, entonces comer con apetito. De un principio es correcto cuidarse de no recitar Kiddush de la primera noche de Sukkot hasta las estrellas aparecen unos 20 minutos después de la puesta del sol. Lo esencial es de que todo modo que no es Kiddush, sino una que coma un kazait obligatorio del pan del azúcar cuando ya es de noche, con toda seguridad. Además es conveniente volver a comer otro kazait de pan dentro del azúcar a pasar 72 minutos con el sol se puso, para cumplir también con la opinión del Rabino Tam de que recién entonces es noche con seguridad. Es un precepto de la Torah comer un kazait de pan de primera noche de Sukkot dentro del azúcar antes de ingerirlo, previo del posterior a decir Hamosi. Debe bendecir Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kirishanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Leshev Basukkah. Algunos pronuncian Leshev Basukkah. Muy bien. Debe pensar que está sentado en la azúcar en recuerdo de la salida de Egipto, conforme lo escrito de la Torá, para que sepan que vuestra generación, que en cabañas, en Sukkot, hice habitar a los hijos de Israel a librarlos de Egipto. El estatus de lo que es la azúcar es en un estatus de libertad, no esclavitud, disponiéndose a cumplir el precepto activo de la Torá, comer un kazait de pan dentro del azúcar. Básicamente, conforme la ley dictamina, es posible comer un kazait de pan dentro del azúcar acompañado de ensaladas y pescado. Sin embargo, es conveniente ingerirlos sin ningún acompañamiento sólido, similar al kazait de matzah que se come en la primera noche de Pesach. En cambio, no existe ninguna duda en ingerirlo acompañado de alguna bebida o sumergirla en sopa. Si esta no está muy caliente, debe hallarse el caldo de sopa hirviendo, y es aconsejable no sumergir el pan dentro, pues según algunas opiniones, para la primera noche de Sukkot se exige un kazait de pan con el que se cumple el mitzvah y no esté cocido, y como sucedería que en el caso que sumergirlo en la sopa hirviendo sería parte de la sopa. Kazait de pan con que se cumple el precepto de la Torá debe comerlo en la azúcar y debe ingerirlo sin interrupción ni demora, es decir, dentro del tiempo de agilar peras. El tiempo ideal de agilar peras es de 4 minutos, y así es conveniente actuar. De serle difícil ingerir el kazait de pan dentro de ese tiempo, puede demorarse hasta 7,5 minutos, de acuerdo a algunas opiniones más ligeras. Si no se cumple la mitzvah del azúcar comiendo un kazait de pasteles o galletitas, mucho menos de frutas en la primera noche de Sukkot, o incluye el párrafo de Ya'aleve Yabo en Berkah Hamazon, oraciones, incluye ese párrafo. Omitió decirlo en la noche de Yom Tov, vertiendo después de decir Baruch Atah Hashem antes de terminar Bonei Yerushalayim,
desvía la bendición, convirtiéndolo en un versículo, agregando la Medini Hukeja, incluyendo Yale y Yabó. Luego continúa con la bendición de Bonei Yerushalayim, y al siguiente acá acabó la bendición Bonei Yerushalayim cuando advirtió su olvido. Pronuncia a cambio de Yale y Yabó la siguiente bendición: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher natan. Si es Shabbat se dice Shabbatot lemenuja ul moadim lesemcha. Si no es Shabbat, simplemente haolam asher natan moadim lesemcha et